potestad reglamentaria, ¿ya? Los acuerdos, las instrucciones y las circulares. Y los principios generales del derecho. Principio de legalidad, principio de publicidad y su anclaje constitucional. Muy importante lo que mencionábamos respecto a los tratados internacionales. Veamos cuando el Congreso de la República, a través de una ley, porque es a través de una ley que ratifica un tratado, y ahí se van a establecer, ¿ya?, la vigencia de ese tratado. Entonces, algunos tratadistas dicen que es supranacional, por eso mencionábamos, ¿verdad?, fuentes supranacionales de derecho administrativo, refiriéndonos a los tratados. El famoso jus cogens, ¿ya? Entonces, el autor Gordillo dice que a partir de esa aprobación, ¿ya?, que está regulada en la Constitución Política de la República, previo a entrar en vigencia, los tratados deben ser ratificados por el Congreso de la República. Por supuesto, deben ser aprobados. O sea, entran a través de una legislación nacional. No es solo de que aquí está el tratado y cúmplalo. No. ¿Ya? Hay todo un procedimiento que ustedes en el curso ese de Derecho Internacional Público pues lo van a estudiar. Acá solo hacemos una referencia para que se recuerden cuando estén allá en ese curso. Entonces ustedes van a decir, ah, sí, pues eso lo vimos un poquito en Derecho Administrativo. Bien, entonces, a partir de ahí ya son derecho, el derecho este entra a la legislación guatemalteca y se considera, según Gordillo, como derecho supranacional. Y son normas de orden público internacional, es decir, que son de cumplimiento obligatorio, ¿ya? Por eso, previo a entrar en vigencia, a entrar a hacer legislación nacional, el Congreso debe conocerlos, porque si contradice la Constitución, sencillamente no los puede aprobar. Bien, entonces, los tratados y convenios internacionales en el ámbito del derecho internacional, pues, como les dije, son objeto de estudio en el derecho internacional público, ¿ya? Todo acuerdo de voluntades de entre dos o más estados o derechos de soberanía, dice, eso es un tratado y convenio internacional. Son tratados contratos se les denomina, tratados contratos. Aquí estamos mencionando algunas doctrinas del derecho administrativo. Tenemos dos corrientes para considerar los tratados internacionales como fuente del derecho administrativo. Dos doctrinas, dos corrientes. La corriente negativa y la corriente positiva. La corriente negativa dice que debe considerarse a los tratados internacionales como fuentes del derecho administrativo, dice la corriente negativa. Estos tratadistas establecen que los tratados no son fuente de derecho administrativo, pero pueden serlo las leyes y reglamentos que se dictan para su ejecución. Las leyes y reglamentos, por eso se llama corriente negativa. Las leyes y reglamentos que se dictan para la ejecución o el cumplimiento de esas obligaciones que contienen estos tratados internacionales. Y agregan que la apariencia, pues, eso es solo una apariencia, cuando el Poder Legislativo se limita a aprobar el tratado, porque lo único que hace es aprobarlo. Eh, Nosotros acá en la cátedra pensaríamos que no se trata solo de aprobarlo y levantar la mano y decir, sí, estamos de acuerdo y que se convierta en legislación nacional a través de la aprobación. No.
hay una discusión, ya debe analizarse, ya, si ese tratado, ¿ah?, o convención contradice la Constitución o el orden público nacional en ejercicio del poder de soberanía que radica en el pueblo, y el Congreso de la República está haciendo ejercicio de esa soberanía, que fue delegado el ejercicio. No es que el pueblo se despoje de la soberanía. Lo que se hace es aprobar una ley, ¿ya?, de idéntico contenido en algunos casos. Los derechos y obligaciones no derivan del tratado, sino de la ley. Fíjense ustedes. Ya. Ley contra la trata de personas, ley contra el maltrato infantil. ¿Qué más? ¿Ustedes se recordarán de alguno que tenga que ver en materia de derecho internacional? La Convención eh, en contra de la corrupción, etcétera. Hay una serie de tratados, ¿ya? Entonces, esta corriente doctrinaria negativa o negativista dice que lo que hay es una fuente indirecta, el tratado. Ahora la corriente positiva dice, ¿el tratado internacional debe ser considerado como fuente de derecho administrativo? Es la pregunta. ¿Ok? Algunos tratadistas sostienen el criterio que constituyen fuente directa, contrario a la corriente que lo niega. Constituyen fuente directa de derecho administrativo. Hay dos condiciones, como dice el autor Merck, que deben cumplirse, ¿ya?, para ser considerado como fuente directa de derecho administrativo. Número uno, su recepción en el ordenamiento jurídico interno, ¿ya? ¿Y cómo se recepciona? Ya me ubicaron el artículo de la Constitución respecto a los tratados y convenios. Bien. Número dos, poseer un contenido jurídico material. ¿Qué significa eso? Significa que debe haber una relación directa con el derecho administrativo para hablar de fuente del derecho administrativo como tal. Debe tener preceptos, dice algún autor, administrativos. Si no, no es fuente del derecho administrativo. ¿Ya encontraron el artículo? El 46 se refiere a materia de derechos humanos. Pero, ¿cómo se recepciona en el ordenamiento jurídico interno los tratados y convenios? Dice, son sometidos a la aprobación del Congreso dependiendo de los supuestos siguientes, que afecten a las leyes vigentes, para las que esta Constitución requiere la misma mayoría de votos, afecten el dominio de la nación, establezcan la unión económica, etcétera, obliguen financieramente al Estado. Debe conocer el Congreso. En proporción que exceda el 1% del presupuesto de ingresos ordinarios, o cuando el monto de la obligación sea indeterminado. Constituyan compromiso para someter cualquier asunto a decisión judicial o arbitraje, a arbitraje internacional. Contengan cláusula general de arbitraje o de sometimiento a jurisdicción internacional. ¿Ya ubicaron el artículo? Ah, muy bien, gracias, Jacqueline. Entonces, esto respecto a las fuentes del derecho internacional en cuanto a las normas que se refieren a tratados. Bien.
Vamos a cambiar de positivo. ¿Qué son las fuentes de derecho administrativo? Ya lo decíamos. Son actos, hechos y circunstancias de los que matan reglas y principios que rigen esa actividad de la administración pública y esa relación que se da con los administrados. Por supuesto, van a definir el marco legal dentro del cual actúa la administración pública. Determinan los derechos y deberes de los particulares entre ella, pero no solo los derechos y deberes, sino también las obligaciones que tiene la administración pública, porque de eso se trata también, ¿ya? Por el principio de legalidad. No existe un acuerdo unánime en la doctrina sobre. eh, Algunos autores las limitan a ley, a costumbre y a doctrina. Otros pues amplían la enumeración. En Guatemala, nuestra constitución vigente es la fuente primaria y suprema. Veamos entonces que tenemos fuentes formales y fuentes materiales. ¿Recuerdan ustedes? Fuentes formales y fuentes materiales. Fuentes formales, fuentes materiales o reales y fuentes históricas. Bien. Veamos entonces en cuanto a las fuentes formales. Las fuentes formales, como bien lo indica, ya, se refiere a esas formas que debe revestir la norma para ser obligatoria. ¿Ya? Son la expresión escrita del derecho. ¿Ya? Y esas fuentes son la Constitución, las leyes constitucionales, ¿ya? Las leyes ordinarias, los tratados, los decretos, los reglamentos y los acuerdos. Y las fuentes materiales o reales, los hechos, ¿ya? Los datos y circunstancias que motivan la creación de la norma. Y ahí podemos hablar de esos factores políticos, factores económicos, factores sociales y culturales que el legislador y la administración van a recepcionar, ¿ya? Al establecer la norma. Entonces, por eso se llaman fuentes materiales o reales, porque surgen, ¿ya? Del seno de la sociedad, de ese quehacer de la administración pública y el administrado. ¿Mm? Y las fuentes históricas, bueno, se refieren a esos documentos, a esos códigos y textos del pasado que contienen el derecho, ¿ya? Que puede no estar vigente y van a permitir interpretar el sentido y esa evolución de las instituciones administrativas, ¿ya? Algunas vigentes en nuestros días. Por ahí les compartí un documento de Arrest Blanco que se refiere a un caso. ¿Ya? Espero que lo hayan leído y espero sus comentarios también. Acá en la clase lo podemos hacer. ¿Ya? Ahí se los compartí el link para que ustedes le dieran una leída. Entonces, ¿cómo se resolvió ese caso? Y ahí se pudo, correcto. Y ahí se pudo hacer esa separación, esa disyuntiva entre derecho común o de qué derecho estábamos hablando ahí. Pero son ustedes los que me tienen que comentar acá en clase. Pero como estamos hablando de fuentes históricas, esa es una fuente histórica del derecho administrativo. Bien, vemos entonces, refiriéndonos a estas fuentes, ¿no? El ordenamiento jurídico administrativo constituye primordialmente una parte del sistema jurídico. ¿Y cómo está integrado? Está integrado por todas aquellas normas y principios que van a regular el aspecto orgánico. Óigase bien, aspecto orgánico y material de la administración pública. Así está constituido, ¿ya?
Es el derecho objetivo, pues a eso se refiere. El derecho positivo de un país. Bien, para que vayamos guiándonos. Eso es lo que mencionábamos hace un momento, las fuentes supranacionales y las fuentes nacionales. Veamos entonces las fuentes nacionales. Decíamos el ordenamiento jurídico administrativo. La constitución política de la República, como fuente primaria, podríamos decir, del derecho administrativo. Es la fuente primaria del derecho administrativo. Desde el punto de vista formal y material, desde su aspecto jurídico, es el conjunto de normas sancionadas por el procedimiento establecido para esos efectos, originariamente. A ver, ¿quién creó la Constitución Política de la República? ¿Mm? Y la reforma de esta Constitución requiere procedimientos establecidos en la misma. Hay procedimientos especiales para su reforma. Entonces, ¿quién aprobó la norma constitucional? Originariamente una Asamblea Nacional Constituyente. Efectivamente. Entonces, para reformarla, hay dos formas. Una es el Congreso o la Asamblea Nacional Constituyente, dependiendo. Esa es la parte primera desde el punto de vista formal. La Constitución Política de la República contiene precisamente esas disposiciones fundamentales referentes a la organización del Estado. Ya lo mencionábamos, que ahí precisamente en la Constitución nos indica cómo está organizado el Estado. Estructura, ¿y qué más dice? ¿Quién tiene su Constitución a la mano? Ah, estructura, fíjense ustedes. Estructura y organización del Estado. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo está organizado? Organización del Estado, la parte orgánica, así se le llama. ¿Cómo se llama entonces la parte eh, donde tiene las disposiciones fundamentales a la organización del Estado? La parte orgánica. Y las normas relativas a derechos individuales. ¿Cómo se llama esa parte? Estamos refiriéndonos a las fuentes nacionales, la parte dogmática. Efectivamente. Entonces, la supremacía constitucional y su máximo nivel positivo deriva de la eficacia formal, que en sus mismas normas es reconocida. No puede ser tergiversada, no puede ser violentada y ninguna norma de carácter inferior puede contradecirla. ¿Qué pasa si la contradice? ¿Qué establece la misma Constitución? Si hay una norma ordinaria, reglamentaria, etcétera, si contradice la Constitución, ¿qué es lo que pasa? Bueno, son nulas de pleno derecho, son nulas ipso iure, nulas de pleno derecho. Es una forma de cómo se protege la Constitución. Si no, tendrían los órganos del Estado en ejercicio de esa función que realizan, crearían pues normas reglamentarias, etcétera, ordinarias. El organismo legislativo crearía alguna norma velando por otros intereses
pero contradice la Constitución Política de la República, sencillamente serían nulas de pleno derecho, nulas ipso iure. A ver, ¿en qué parte de la Constitución está? Su modificación únicamente puede hacerse entonces por los procedimientos que la misma Constitución establece. Esos son los procedimientos, porque ahí tiene incidencia sobre todo el ordenamiento jurídico. Y hay procedimientos, reitero, especiales para que no sea violentada, que no sea malinterpretada o tergiversada. ¿Cuáles son esas formas de protección? ¿Ya? Hay un capítulo, hay un título específicamente en el cual se autoprotege la Constitución. A ver si ustedes lo ubican ahí. En el cual se autoprotege, en el cual se defiende la propia Constitución. A ver si ya lo ubicaron ustedes. Tenemos en este momento 59 estudiantes. ¿Qué dice? ¿Ya lo encontraron? Bien. Entonces, por supuesto, hay un órgano. No, no es ese artículo. Sigamos buscándolo. No lo vayan a googlear, ¿va ustedes? Hay un órgano especial, ¿ya?, que cuida celosamente, ¿ya?, a la Constitución. ¿M? Está celosamente custodiado por un órgano especial. ¿Cómo se llama ese órgano? ¿En qué título está entonces? ¿Cómo es el título? Es bien especial ese título. Y fíjense ustedes la forma de redacción. El título, ahí lo tienen a la mano. Efectivamente, ese órgano especial que celosamente custodia la supremacía de la Constitución es la Corte de Constitucionalidad. Y el título el título, ¿ya lo encontraron? No me lo han puesto. El título sexto dice garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Así lo establece, ¿ve usted? Garantías constitucionales y defensa del orden constitucional. Es como se defiende la Constitución. ¿Ya? Aquí la tenemos a la mano, junto con ustedes, ¿ya vio? Entonces, se autoprotege la Constitución. Es una de las mejores constituciones, ¿ya? Podemos decir que la Constitución Política de la República es como dice un autor, dice, es la piedra angular del derecho administrativo. Toda vez que de ella se emanan las normas y principios de carácter imperativo, a las que necesariamente se debe ajustar la organización estatal, ¿no?, tanto en la facultad legislativa, ejecutiva y judicial. Es muy importante eso. Bien, entonces, tenemos entonces, según el momento en que operan, tenemos fuentes de creación o formulación, procesos por los que nace la norma, la iniciativa, la discusión, la aprobación, la sanción, la promulgación y publicación. Y de aplicación tenemos los medios por los que la norma se concreta en casos individuales. ¿Ya? De ahí también hablamos de ciertas fuentes, resoluciones y actos administrativos. Y los no formales, la jurisprudencia y la doctrina, que orientan la interpretación e integración, sin crear por sí misma la norma, por supuesto. Veamos la normativa esta en cuanto a su jerarquía, la normativa guatemalteca. Tenemos entonces la Constitución Política de la República.
República de Guatemala. La norma suprema, ninguna ley la contradice, artículo 44 y 175 de la Constitución. Entonces, podemos observar ahí precisamente, ¿ya? Que está como dicen, el pináculo de la Constitución. ¿No? Bien, entonces, ahí podemos darnos cuenta de dónde precisamente emana todo el ordenamiento jurídico. Está sujeto a ese control de constitucionalidad. Ninguna ley podrá contraer las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Veamos entonces, tenemos los tratados en materia de derechos humanos, ya lo mencionamos, las leyes constitucionales, la ley de emisión del pensamiento, ley de amparo, ley de orden público, ley electoral, ya. Y la mayoría calificada, por supuesto, para reformarlas. Las leyes ordinarias y los decretos legislativos emitidos por el Congreso. Y luego tenemos los reglamentos, los acuerdos y disposiciones, normas legales de la administración. ¿Ya? Bien. Entonces, la norma inferior, por supuesto, no puede contradecir a la superior. Si lo hace, es nula ipso iure, conforme al artículo 44 de la Constitución 175. Entonces, ¿qué procede? La impugnación a través de la inconstitucionalidad, que es lo que ustedes mencionaban ahí. Entonces, y muy importante, en el 204 de la Constitución vamos a encontrar esa obligatoriedad que tienen los órganos jurisdiccionales, o sea, los tribunales. ¿Ya? Los tribunales de justicia en toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado, siempre haciendo la observación al artículo 46, ¿ya? 44 y 46 de la Constitución, muy importante. Siempre hagamos esa relación. Y en cuanto a las nulas ipso iure, serán nulas ipso iure las leyes y disposiciones gubernativas o de cualquier otro orden que disminuyan, restrinjan o tergiversen los derechos que la Constitución garantiza. Muy importante entonces el 175, 44 y el que estamos viendo en este momento, que es el 204. En cuanto a la codificación del derecho administrativo, es muy importante. El codificar, ya lo mencionábamos, que no, Guatemala no existe un código de derecho administrativo, porque se trata de reunir en un cuerpo legal único, sistemático y ordenado las normas que regulan una misma materia, una misma área, código civil, código procesal penal, código penal, etcétera. No existe un código de derecho administrativo. Tiene sus ventajas, dificultades. Ya. Ventajas, hay certeza y seguridad jurídica porque únicamente uno sabe dónde están. Facilita el conocimiento del derecho por el administrado. Evita contradicciones y duplicidades también. Ordena y agiliza el ordenamiento administrativo, el procedimiento administrativo. Dificultades del derecho administrativo es amplio, es cambiante, es dinámico, es disperso. Regula materias muy heterogéneas, exige adaptación constante a la realidad social, ¿ya? Y económica. La técnica reglamentaria se modifica con frecuencia, ¿no? Vemos reglamentos y los cambian y sacan otro reglamento y así. En Guatemala, pues ya lo dijimos, no hay un código administrativo. Tenemos la ley de lo contencioso administrativo, el decreto 119-96, que es lo que regula pues, la parte procesal, ¿no?, del derecho administrativo. Vemos en cuanto a las normas constitucionales y ordinarias de derecho administrativo. Es la fuente primaria de nuestra Constitución. Y el bloque de leyes que mencionábamos, las leyes constitucionales, organizan y limitan a la administración pública. La Constitución como fuente primaria tenemos el artículo 152, donde dice que el poder proviene del pueblo y su ejercicio está sujeto a limitantes
de la Constitución y la ley. Y el 154 en cuanto a la función pública. Y luego el 183 faculta al presidente de la República para dictar decretos, para dictar acuerdos, para dictar reglamentos y órdenes para el cumplimiento de las leyes. Y aquí hay que observar precisamente qué tipo de decretos hay. Es importante que lo anotemos ahí. ¿Qué decretos son? ¿Cómo se llaman esos decretos que el presidente de la República ejerce, realiza en ejercicio de esa función que él tiene? El Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en fin, el 239 en materia tributaria y el 28 que es el derecho de petición.